están? A continuación se les va a hablar sobre el acoso laboral o llamado bullying. ¿Qué es el acoso laboral? Es un conflicto personal o grupal que busca ejercer violencia psicológica por medio de la relación de poder asimétrica, en el cual se presenta de forma sistemática o recurrente, que provoca el aislamiento respecto al grupo, cuyo efecto disminuye la autoestima y reputación profesional, con la finalidad de provocar su disminución del trabajo. A continuación se les va a dar unos conceptos que no son acoso laboral. Acoso sexual, conducta de naturaleza sexual desarrollada en el ámbito de la organización. Estrés laboral, la respuesta fisiológica o psicológica de un individuo a presiones internas y externas del trabajo y de la organización. Presión del empleador, la búsqueda de la máxima de producción para la empresa por parte de los trabajadores. Las conductas y características del acoso laboral son destruir la labor profesional, destruir las redes de comunicación, destruir la reputación, vida personal, destruir las relaciones sociales. También se les va a hablar sobre los tipos de acoso laboral. Existen dos, acosos horizontales y acosos verticales. El acoso horizontal se presenta entre iguales jerárquicos. Esto nos quiere decir que en alguna organización hay un acoso entre directores o puede ser entre compañeros. El acoso vertical se presenta entre desigualdades jerárquicas superiores. Estos están subdivididos en acoso vertical descendente y acoso vertical ascendente. Por ejemplo, en el acoso vertical descendente, esto nos quiere decir que el jefe inmediato le está acosando a uno de los colaboradores. En el acoso vertical ascendente es que el colaborador le está acosando a su director o jefe inmediato. También se les va a hablar sobre los elementos principales del acoso laboral, la conducta y características del acoso laboral, la voluntad de causar un daño a la persona que se está siendo víctima del acoso laboral. También hay un tema, uno de los elementos es el tema de la temporalización. Esto puede durar por 6 meses o a su vez repetirse semanalmente. Las personas perjudicadas pueden ser activos o pasivos. Los daños que pueden ocasionar en el tema del acoso laboral son enfermedades, accidentes de trabajo y pérdida de trabajo. Esas son las principales consecuencias que si es que algún colaborador puede sufrir un acoso laboral. Responsabilidad del acoso laboral. Existen dos. Responsabilidad del empleador, responsabilidad del sujeto activo. Responsabilidad del empleador. Cuando actúa como acosador es directa. Cuando permite el acoso es solidario. Responsabilidad del sujeto activo. Cuando actúa como acosador sin la competitividad del empleador es directa. Cuando actúa como acosador con complicidad del empleador es conjunta. Medidas preventivas para evitar el acoso laboral. Acciones empleador. Crear reglamentos internos y de seguridad, código de conducta. Acciones gubernamentales. Crear políticas nacionales de información, educación y sensibilización. En el Ecuador, en el año 2017, la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público y otra reforma al Código de Trabajo, en el cual incorporan la figura del acoso laboral como una forma de violencia en los espacios laborales dentro de las organizaciones, ya sean estas públicas o privadas. En el sector público está prohibido el acoso laboral y de detectarse este tipo de circunstancias contribuiría a la cesación o destitución de las funciones del o la acosadora. En cambio, en el sector privado, una multa que podría alcanzar de 8 a 20 salarios básicos unificados a la organización que permite este tipo de actos y no cuenten con medidas o normativas que prevengan este tipo de situación, tanto como para hombres
como para mujeres, ya sean estas víctimas de acoso laboral. El 25 de noviembre del 2020, el Ministerio del Trabajo presenta el protocolo de prevención y atención de casos de discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo, el cual fue expedido mediante acuerdo ministerial de dicha entidad, con la finalidad de poder reducir el acoso laboral en las organizaciones. Este protocolo se emite en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia a la Mujer. El acoso laboral no es reciente, solo que con el paso de los años se ha naturalizado y generalmente las víctimas no lo denuncian por temor a represalias o pérdida de su trabajo. A continuación, le vamos a hacer unas pequeñas preguntas sobre lo que respecta al acoso laboral en las organizaciones. La primera pregunta: dentro de su organización, ¿se han detectado casos de acoso laboral y de qué manera se han dado solución? Claro, ¿qué tal? Mucho gusto, Carlos. Qué bueno participar con ustedes, poder aportar de cierta manera con experiencias que nos han permitido obtener de la relación laboral que tenemos con las organizaciones. Les puedo comentar sobre mi experiencia trabajando en una organización relacionada a los servicios sociales, a los servicios de la seguridad, seguros y otras más afines a esta área. En esta organización era muy bueno entender el entorno organizacional que teníamos entre la relación del colaborador con el nivel directivo, con los jefes en sus debidas organizaciones o estructuras, parte de la organización en sí. Entonces, no hemos tenido casos relacionados al acoso laboral. Es muy bueno porque como organización nosotros hemos implementado diferentes tipos de campañas previas relacionados al comportamiento que debe tener la persona que viene a ser parte de la organización, y también hemos intentado de cierta manera continuamente crear una cultura de comportamiento y de buena relación y buen trato entre todos los que interactúan como parte de la organización. Entonces, para mí ha sido muy grato el que la organización no haya tenido este tipo de índices relacionados al acoso laboral. Ok, también vamos a la pregunta siguiente. Dentro de su organización, ¿se han realizado evaluaciones de riesgos psicosociales? En este caso, si es que es afirmativa su respuesta, ¿cuál fue el plan de acción a los resultados obtenidos en esta evaluación? Nosotros como área de talento humano hemos continuamente realizado este tipo de evaluaciones y justamente identificamos una encuesta que nos permitía conocer cuáles han sido los aspectos psicosociales que se están desarrollando dentro de nuestro entorno, y en algunos aspectos relacionados a generar un buen clima organizacional. Entonces, la evaluación de riesgos psicosociales nos permitió identificar algunos aspectos que posiblemente se estaban desdibujando de lo que queríamos hacer como gestión del talento humano. Sí lo hemos hecho, hubo planes de acción relacionados a implementar cada uno de estos indicadores que la tabulación de las encuestas nos permitieron identificar donde había ciertos problemas o donde había ausencia de gestión de parte de la administración y no estábamos dándole la importancia necesaria. Entonces, sí hubo planes de acción relacionados a este tema, continuamente también se lo estaba aplicando en todas las actividades que son parte de la organización. Implementamos un código de ética y de comportamiento. En este código se pudo ejecutar algunas acciones que nos permitían mejorar los índices que estaban reducidos en encuesta de riesgos psicosociales. Siguiendo con lo que es la entrevista, la siguiente pregunta: ¿cuál es la normativa en su organización que sanciona la conducta del o de la acosadora? Nosotros por normativa superior, el Ministerio de Trabajo dispone que todas las organizaciones, sean estas públicas o privadas, deben tener un reglamento de administración del talento humano. Entonces, basados en esto, y no solo como una forma de cumplir, ni tampoco ser reactivo ante alguna situación que se haya presentado, sino con el único propósito de normar el comportamiento y de direccionar cuáles son las responsabilidades, atribuciones y demás de todo el personal que conforma la organización, implementamos un reglamento de administración del talento humano. En este reglamento, desde luego que existen algunos aspectos relacionados a sancionar todas las situaciones o el comportamiento que se contraponen
a la convivencia normal que debe tener una organización. Aquí en este reglamento se hacía énfasis puntual en los temas que posiblemente se podrían presentar sobre la relación que puede haber entre el subordinado o colaborador con un jefe, con el nivel directivo, para evitar a futuro que exista algún tema de acoso laboral o algo relacionado a esta temática. Entonces, todos estos temas estaban puntualizados en el reglamento de administración del talento humano. Dentro de la normativa, vamos a que si es que los colaboradores de su organización conocen cuál es el procedimiento para denunciar los casos de acoso laboral, ¿de qué manera ustedes lo han difundido a sus colaboradores? Si hay una inducción dentro de su organización y cómo es el procedimiento que ellos pueden seguir. Ya, nosotros teníamos o tenemos como parte de la organización una estructura interna en el Departamento de Administración del Talento Humano. En esto teníamos un subproceso que estaba relacionado al bienestar de personal. Esta área relacionada al bienestar de personal, con sus analistas se encargaban de hacer campañas continuamente para que el colaborador identifique cuáles serían los procedimientos, porque no solamente tenemos que informar el procedimiento interno en la organización, existen cosas que salen ya del alcance de la organización y esto tiene que ver con temas externos, ya sería cosas que debería sancionar la justicia. Sin embargo, en lo que tiene que ver con el acoso laboral específicamente, que estamos identificando este tema como parte de la entrevista, hemos realizado diferentes campañas que nos permiten identificar cuál es la situación que un colaborador considere un acoso laboral. Pero el colaborador debe diferenciar de que estas acciones no simplemente son para el beneficio de la persona, ni tampoco para que exista alguna contraposición de un colaborador hacia el nivel directivo. Queríamos en estas campañas que se entienda que el acoso laboral es un tema muy complicado, un tema que es de mucho cuidado con el que tenemos que nosotros aprender a interactuar o incluir a nuestra cultura organizacional. Entonces, las acciones que continuamente nosotros estábamos implementando eran campañas de socialización de estos procedimientos y principalmente en normas de comportamiento, aislando desde luego, ¿no?, en segmentos, porque teníamos que enfocarnos al segmento directivo para que ellos aprendan a liderar sin abusos, sin pasarnos de esta línea del abuso y solo enfocarnos al tema profesional. Y de la misma manera a los colaboradores, indicándoles cuáles son las normas de comportamiento para que tampoco pasemos de esta línea. Entonces, siempre hemos estado realizando charlas, el colaborador conoce, entiende, está dentro de nuestros procedimientos del mismo reglamento, tenemos directivas que nos permiten a nosotros identificar cuáles son los procedimientos necesarios y hacemos evaluaciones continuas para poder retroalimentar estos procedimientos, para que no sea solo la posición desde el punto de vista de la administración del talento humano, del jefe de talento humano, del administrador de bienestar de personal o del analista encargado de realizar este procedimiento, sino que nos permite realizar una retroalimentación con las personas que interactúan y son las que están cumpliendo este procedimiento. Dentro de lo que ya un poco más general a lo que respecta al acoso laboral, puede haber la relación de acoso de un jefe a un subordinado o viceversa. ¿Cuáles son las situaciones que podrían darse dentro de una organización? Experiencias internas, como les había dicho, no tenemos, pero si nos vamos a la teoría y podemos conocer qué es lo que está pasando en el entorno, otras organizaciones que tienen grandes conflictos relacionados al acoso laboral, podemos hablar sobre la percepción que a veces un jefe o el área directiva entiende sobre el uso del poder. Y cuando abusamos de este poder y pasamos, como les había dicho, de la línea de lo profesional a lo personal, puede darse indicios de acoso laboral. Entonces, basados en este punto de vista, en que el poder puede ocasionar el acoso laboral, entonces estaríamos diciendo que siempre va a ser desde el nivel directivo hacia los colaboradores. Casos muy particulares y muy diferenciados podríamos tener desde el nivel colaborador hacia el nivel directivo, porque lamentablemente una organización que está jerarquizada, quien tiene el poder es el jefe,
el nivel directivo. Entonces, la persona, el colaborador, simplemente es un ejecutor que está a expensas de las disposiciones que tenga la organización. Entonces, es muy, serían casos muy particulares en el que nosotros podamos tener, y esto sería en organizaciones que son transversales, en que solo existe una línea de ejecución y no tenemos supervisores, no tenemos jefes, no tenemos directores, gestores de procesos. Entonces, en estos casos se podría dar, pero desde mi punto de vista, lo principal y cómo se podría identificar el acoso siempre va a ser desde el nivel directivo hacia el colaborador, por esta percepción de poder que tenemos y por personas que rebasan la línea de lo profesional hacia lo personal. Ok, Marco, agradeciéndole por su participación, estamos atentos a cualquier otra entrevista. Gracias a ustedes y estamos prestos también para poder colaborarles en cualquier tema que esté relacionado a la gestión del talento humano. Recuerden que siempre estos temas nos permiten a nosotros generar bienestar y el bienestar es parte de la productividad en una organización. Así que muchísimas gracias, éxitos en sus funciones y les envío un saludo y un abrazo a todos quienes conforman este programa de administración del talento humano. La responsabilidad social y su enfoque ambiental. Fue en Estados Unidos donde se comenzó a reconocer que las empresas privadas, además de producir bienes y servicios, eran responsables de los riesgos sanitarios de sus trabajadores y de la contaminación que generaban. En los años 90 comenzó a utilizarse la expresión de responsabilidad social empresarial y se evidenció una correlación entre los escándalos de directivos gubernamentales y empresariales, con el surgimiento del interés por el tema. Asimismo, se desarrollaron otros conceptos empresariales, como la teoría de los negocios, la ciudadanía corporativa o de grupos de interés. Esta última noción fue introducida por Freeman en 1984. En esta década se comenzó a considerar la responsabilidad social de los actores de las áreas políticas y económica del mundo, incluidas las instituciones financieras, las organizaciones, las escuelas de negocio y los gobiernos. La responsabilidad social empresarial es un concepto que en los últimos tiempos se ha venido hablando y escuchando, no teniendo claro qué es y para qué. De ahí la pertenencia de conocer más a fondo de dónde proviene dicho concepto, cómo se ha transformado, cómo ha evolucionado y por qué es importante para la sociedad y el estado de bienestar. ¿Qué posibles beneficios tiene para la empresa y los diferentes grupos de interés con que se relaciona e interactúa en una realidad social donde la interdependencia es clave para el bienestar común? La responsabilidad social tiene como objetivo lograr un modelo de empresa sostenible y mediante la satisfacción de necesidades de los consumidores llegar a influenciar de manera positiva en la mente del comprador para lograr un cambio en cuanto a ser socialmente responsables. La responsabilidad social no es una normativa, ley o dictamen por parte del gobierno. Es más bien la vinculación de varios aspectos como legal, ético, moral y ambiental, siendo una decisión muy personal por parte de la empresa. La visión empresarial ha sido cambiada, ya no se basa en la teoría de producir y vender más con el mínimo costo, dejando al lado el impacto social que ocasionaría sus actividades por obtener rentabilidad. Hoy en día la responsabilidad social se ha convertido en una herramienta estratégica, ya que sabiendo cómo aplicarla y cómo llevarla a cabo, se volvería un negocio para las empresas, ya que las acciones que vayan a realizar no sería un gasto, sino más bien se convertirían en una inversión que generaría ganancias y utilizadas para el negocio. En la responsabilidad social y sostenibilidad empresarial, el aspecto medioambiental es de aplicación a cualquier tipo de organización, y no solo aquellas cuya actividad tiene una clara relación con el uso de recursos naturales. Estos impactos pueden ser negativos cuando su actividad produzca efectos adversos en el medio ambiente, como la generación de residuos, pero también positivos, como el proceso de reforestación de un bosque después de un incendio. Las empresas responsables son aquellas que integran la gestión ambiental en la gestión de la empresa, con el objetivo de eliminar o al menos minimizar y mitigar sus impactos negativos en el medio ambiente, para así potenciar los positivos. Integrar la gestión ambiental en la empresa puede mejorar su competitividad y obtener, entre otras, las siguientes ventajas. Reducir costos para la empresa y el usuario final, al mejorar la ecoeficiencia de la organización, o lo que es lo mismo, la reducción de la cantidad de recursos necesarios para realizar el mismo producto o servicio. Generar nuevas fuentes de ingresos,
como, por ejemplo, identificando sus residuos que pueden ser utilizados por otras empresas como materias primas y, por tanto, además de suprimir los gastos de su gestión, obtener un ingreso por la venta de los mismos. Participar en la cadena de valor de otras, incluyendo las administraciones públicas, que han empezado a incluir cláusulas ambientales en sus procesos de compra y contratación. Desarrollar productos y procesos innovadores de mayor calidad a través de incorporar la variable ambiental en el proceso de diseño, lo que los diferenciará de los de la competencia, posibilitará acceder a nuevos mercados, entre otros. Mejorar su reputación, lo que puede permitir conseguir más clientes y reducir el riesgo de perder los que tienen debido a una mala imagen de la empresa. Una organización responsable enfoca su actividad de tal manera que potencia sus impactos medioambientales positivos y elimina o mitiga los negativos, lo cual mejorará su competencia y sostenibilidad. Los temas que una empresa debería considerar referente a aspectos medioambientales y las acciones que pueden tomar al respecto se pueden resumir como eficiencia en el consumo de recursos, cambio climático y emisiones de efecto invernadero, generación y gestión de residuos, biodiversidad y espacios naturales,